Amén. Muy buenas tardes a cada uno de mis hermanos que está presente este día, escuchando atentamente y siguiendo este servicio, que pudieron deleitarse con las alabanzas y que espero que estén esperando el mensaje de Dios, ya que es Dios el que va a hablar y no soy yo. Así que primeramente, como siempre se nos ha enseñado, siempre se nos ha dicho, el mensaje va dirigido hacia mí y después a los que oyen. ¿Ya? Así que eh, tampoco es fácil hablar de lo que es su palabra. Y durante estos días hemos sido testigos de ciertos debates políticos. Hemos visto cómo en estos 2 días, tanto lunes como martes, han habido debates abiertos de quienes quieren postularse a la presidencia. Uno de los sectores eh, de la derecha, otros de la izquierda han dado sus posturas, ya que se vienen las primarias, este es un año de muchas elecciones en nuestro país, y todos ellos apuntan y de alguna manera quieren ofrecer ciertas mejoras, quieren ser esos salvadores que a lo mejor necesita el país y de alguna manera intentan eh, tener un programa de gobierno el cual vende lo que ellos pueden hacer. Somos oyentes y testigos de eso y cada uno da su postura y de alguna manera cada uno de nosotros va a lo mejor encuadrándose y diciendo este se parece más eh, a lo que dice la Biblia, este se aleja un poco más de esto se aleja a lo mejor a lo que yo quiero como persona, este no voy a surgir a lo mejor como persona en la tierra que yo quiero. Y de alguna manera uno va viendo y dándose cuenta de ciertas cosas. Entonces uno va viendo y dice, este puede ser o no el presidente de nuestro país. Y nosotros, como cristianos, tenemos ya un rey que nos gobierna, pero muchas veces, y le hago la pregunta abiertamente, ¿es el rey de tu vida el Señor Jesús? ¿Es el rey de tu vida? Timoteo 1:17, ahí va a estar el mensaje de hoy, y nos vamos a tomar de estos pasajes para, de alguna manera, demostrarnos y darnos cuenta de quién es este magnífico rey que ha hecho por nosotros, qué promesas sí ha cumplido. Y es interesante lo que dice Timoteo 1:17. Terminando el versículo dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la parte final de la carta, del capítulo 1 de Timoteo. Y termina de esta manera, Pablo la termina de esta manera, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué antes pasa? ¿Qué es lo que antecede esto? Primeramente, cuando Pablo, bien digo, le envía la carta a Timoteo, él procura que guarde la doctrina de la fe, de la salvación, de la doctrina que se enseña hoy en día, que la salvación es por gracia, no es por obra, y de alguna manera él intenta explicar en estas cartas, que son las cartas que se conocen como pastorales, para que pueda cuidar el rebaño. Ya Timoteo está encargado de obra y la idea es que él pueda cuidar el rebaño y de alguna manera él termina esta carta explicando esto. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que antecede a esto? Los versículos 12, el, del 12 al 16, Pablo, el apóstol, nombra 8 cosas por las cuales agradece al Señor. 8 cosas que nuestro Rey, que nuestro Señor ha cumplido. 8 cosas, 8 promesas, 8 cosas que son parte de su campaña infinita en este reino, que Él sí ha cumplido. ¿Cuáles son? Pablo agradece porque lo fortaleció y lo podemos leer desde el versículo 12 en adelante, todo lo que Él dice. Y lo voy a leer a continuación. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. A pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo recibí misericordia porque, siendo ignorante, lo hice en incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, por esta razón, recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. A continuación de eso es el versículo que nosotros ya leímos. Aquí, si se pudieron dar cuenta, Pablo reconoce y da gracias al Señor por 8 cosas puntuales. La primera es que lo fortaleció. ¿De qué? ¿De qué lo habrá fortalecido? Después dice, me tuvo por fe, me tuvo por fiel, bien digo, ¿por qué? Me puso en el misterio, fui recibida misericordia, me salvó, me tuvo clemencia, y así habla entonces Pablo. La fortaleza de Dios acompaña al creyente toda su vida, y la promesa de que Él nos fortalece, ya todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses, nos dice que de alguna manera va a ser el lema de todo cristiano. En su vida entera, cada uno de nosotros va a sentir la fuerza de Dios durante las pruebas, las tentaciones, los peligros, sufrimientos y enfermedades. Al mismo tiempo va a experimentar la fidelidad del Salvador para poder dar testimonio en todo tiempo. Cuando Pablo dice que Él lo fortaleció, hablamos de esta fortaleza que de alguna manera nosotros recibimos en el día a día. Si hay un rey que nos fortalece a nosotros, es nuestro Dios. Él nos entrega la fortaleza en el día a día para las pruebas que podamos tener, para las tentaciones que podamos tener, para los peligros que muchas veces estamos expuestos, incluso para los sufrimientos. Muchas veces usted en el día a día se preguntará o hará a lo mejor un chequeo del día a día y dirá, hoy me ha pasado esto, o puede quizás mirar hace años atrás y decir, bueno, yo estaba pasando por esto, pero hasta aquí he sido fuerte, hasta aquí el Señor me ha fortalecido, hasta aquí he recibido fuerzas. ¿De dónde? Solamente de Él proviene esa fuerza que de alguna manera nos mantiene en este camino. Entonces, pregunto nuevamente, nuestro Rey, Dios, ¿te ha fortalecido? ¿Ha estado con Él en este camino gracias a su fortaleza? Al menos Pablo sí agradece y dice que sí. Yo también puedo decir eso, que Él sí me ha fortalecido en los momentos donde he estado débil. Me tuvo por fiel. Y aquí interesante, Pablo fue considerado fiel, tal vez porque su celo por Dios como judío le fue tomado en cuenta, puesto que sus actitudes de blasfemo, perseguidor e injuriador habían sido en ignorancia e incredulidad. Él estaba en contra de Jesús, pero no de Jehová Dios. Persiguió al hijo del carpintero, pero creyendo que no era el Mesías prometido. Pablo confesó ante el pueblo judío que, celoso de Dios, perseguía yo este camino. Esto nos lleva a reflexionar por qué personas que fueron tremendamente pecadoras, al llegar al conocimiento del Evangelio, son perdonadas. Además, Dios les puede usar como grandes evangelistas. Pablo, de alguna manera, los que conocemos la historia de Saulo de Tarso, que era el que perseguía a la iglesia, el que era, él mismo lo declara en los versículos que acabamos de leer, era completamente blasfemo, se consideraba ignorante, incrédulo. Él seguía a Jesús, al hijo del carpintero, porque él no creía que él era el verdadero Mesías. Una vez que él recibe la luz de esto, él cambia y se vuelve un seguidor y un fiel seguidor de Cristo. Nosotros obviamente a lo mejor no hemos pasado por esto, no hemos sido seguidores de la iglesia, o quizás sí nuestra vida o nuestro punto, en algún punto de nuestra vida éramos gente arrogante que creía no, no en seguir o no quizás ponerse la camiseta por el Evangelio de Cristo. Quizás teníamos las dudas o simplemente nos reíamos de aquellos que lo hacían. Nos burlábamos de los cristianos. Quizás no nos burlábamos de una manera haciendo quizás bullying o malos comentarios, pero sí creíamos que no era necesario eso. Y muchas veces mostrábamos eso,
decíamos que éramos unas personas que no estaban en, o no era necesario tener un Cristo. Pero de alguna manera Él nos tiene por fiel cuando nos acercamos a Él. Y lo importante es mantener este título, ser fiel en Él hasta el final. Me puso en el ministerio. ¿Cómo es eso? Ministerio es el oficio de un siervo o administrador y tiene que ver con los servicios del Estado a la iglesia. Haciendo la comparativa, a lo mejor como Pablo, su llamado fue netamente a abrir iglesias, a hacer iglesias, a fundar iglesias, a plantar ministerios, a ir y predicar el evangelio por todos los lugares que lo hizo. Quizás tú y yo no hacemos eso, pero sí tenemos un ministerio que nos dejó Jesús instaurado, que es ir por el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Este ministerio que Él nos ha puesto Dios en cada uno de nosotros, también se lo puso a Pablo. Y es importante que también lo cumplamos. Ya pasamos a ser parte de Él y por ende debemos de cumplir aquello. Debemos de, con la fortaleza que Él nos ha dado, con la fidelidad que Él nos demuestra y que nosotros somos por Él, nos pone dentro de su ministerio y nos pone a hacer tareas. Fuimos recibidos en misericordia. Ya, es importante que lo que hace Pablo acá cuando dice que fue recibido en misericordia, ¿por qué él lo dice? De qué habla Pablo en estos puntos, ¿por qué lo menciona? Pablo fue un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. Blasfemio es quien insulta e injuria y usa en especial cuando la ofensa se dirige a Dios o a cosas sagradas. De aquello uno dice que blasfemo. Por eso cuando uno dice que blasfemar contra el Espíritu Santo es una falta grave, que no tiene perdón porque precisamente uno está insultando a quien de alguna manera cambió o debería de haber cambiado tu vida y tú no lo aceptas como tal. Por ende, ser blasfemo o lo que hacía Pablo en ese entonces era eso. Él tiraba por debajo toda la obra de Cristo, toda la obra de Dios, toda la obra de Jesús, la tiraba por bajo. Él fue un perseguidor y fue la vida de Pablo en este entonces era bastante mala. Tal fue el comportamiento de Saulo de Tarso que no solamente hizo estas cosas, sino que también obligó a otros a hacerlo. Cristo, y aquí es lo maravilloso del Evangelio, no vino a salvar a los justos, a los que guardan la ley, como lo dice Mateo 9, del 12 al 13, sino que vino a salvar a los que, por no poder salvarse a sí mismos, guardando la ley, necesitan de Dios. En Gálatas 2:16 encontramos esto. Este es el encargo de Pablo a Timoteo. Este es el ministerio de la piedad y la doctrina que la que Timoteo le demanda en la carta debe de tener salvación. Debe de tener el cuidado, debe de tener como le dijera, el cuidado especial, el resguardo de mantenerla. Pablo piensa y dice que él era el primero. ¿El primero en qué? El primero en hacer el mal, y él se consideraba realmente malo. Y aquí es cuando nos envuelve una pregunta que es: ¿nosotros nos sentimos malos? ¿Está en nosotros en el día a día el sentirse una persona que no necesita o de alguna manera no merece la salvación? ¿Le ha pasado que ha hecho cosas malas y dice, no, verdaderamente no merezco estar en este camino? Y es súper importante entender este punto, que a pesar de todo, a pesar de las cosas malas que usted y yo hemos hecho, que hacemos y que vamos a seguir haciendo, Él muestra su gracia.
y lo muestra en, en entregar a su Hijo y hacer la justicia en Él para que nosotros simplemente creamos en eso y a partir de ahí Él mira a su Hijo y a nosotros nos vea con santidad, nos vea con un ojo distinto. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante que las blasfemias de cada uno de nosotros, que la injuria, que las persecuciones y los pecados. Pablo, y es el claro ejemplo donde uno puede darse cuenta y decir que era malo. Pablo era muy malo. Tenía el rechazo completo de a lo mejor los legalistas de hoy en día. Si ponemos la balanza y tú te sientas a lo mejor y yo me siento en la banca de tirar los trapitos al sol, francamente hablaríamos y mataríamos horas hablando de Pablo, de lo malo que fue, de lo mucho mal que le hizo a la iglesia primitiva, de matar a Esteban, un hombre que predicaba el evangelio y Pablo mandó y mátenlo a piedra, estando ahí el presente. Pudo haberlo evitado, pero no, que lo mataran. Nuestro primer mártir de la iglesia, mártir cristiano, era Esteban. Entonces uno cuando ve esto y avanza y dice, wow, Pablo era realmente malo. Y él, aún así, recibió el perdón de Cristo. Recibió y adoptó la gracia. Y hubo un cambio en él. De ahí en adelante Pablo sí da pequeños pasajes y días de que también siguió siendo malo. Pablo, cuando llega a convertirse, él no cambia en el sentido de que ahora todo es bueno en él. Muy por el contrario, es un camino que él también va explicando en otros textos, que no es el mensaje de hoy, pero sí va explicando que él sí va transformándose mediante pasa el tiempo. Pero el punto acá es lo mucho que nosotros nos dejamos agobiar por lo que hacemos sin ser capaces de recibir su gracia y su misericordia. Pablo más tarde escribe dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es importante muchas veces sentir esto, sentir que a pesar de todo lo malo, Jesús nos ama. Y esto no es una invitación a seguir haciendo el mal, muy por el contrario, es tomar y que este sea el impulso para que nosotros podamos servir de mejor manera al Señor, para que nosotros podamos mirar hacia atrás y decir, wow, yo era malo, pero puedo ahora por Cristo, Él me mira en gracia, Él me mira en misericordia y puedo actuar mejor. Puedo, de alguna manera, hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Puedo amar a mis enemigos, puedo perdonar a aquellos que me han hecho mal, puedo ayudar a quien lo necesita, puedo de alguna manera ser una mejor persona y un mejor hijo de Dios para su gloria. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este es el glorioso evangelio que le fue encomendado. La palabra fiel y digna es como la firma de apoyo para el gran mensaje que daría a continuación Pablo. Además, abre la oferta para todos los hombres de todos los tiempos al afirmar que es digna de ser recibida por todos. Él dice que fue recibida misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo se atribuye las palabras y dice que fue primero en todo, en pecado, en clemencia, en ministerio. Se hace la realidad de las palabras de nuestro Señor de que al que mucho se perdona, mucho ama. Hubo un propósito especialísimo en el caso de Pablo, que quedará como ejemplo del gran alcance de la misericordia de Dios. En Palestina había judíos y soldados romanos que habían maltratado a Cristo, injuriándolo y quitándole la vida. Ahora el ejemplo de Pablo les ofrecía una esperanza consoladora. Si el enemigo número uno de Cristo y de su iglesia había alcanzado misericordia, cualquier otro podía alcanzarla también, y de la misma manera quedaría su ejemplo para futuras edades y generaciones, ya que siempre ha habido y habrá quienes neciamente ataquen al justo y a sus seguidores. Aquí, como en otros pasajes, se hace mención de que la vida eterna
es el resultado de creer en la voluntad de Cristo para salvar a los pecadores, los que habrían de creer en Él para vida eterna. El Evangelio mira hacia atrás el sacrificio redentor de Cristo y mira hacia adelante a la vida eterna y la promesa del cielo. Como el apóstol hemos sido objeto de todos estos beneficios, por lo cual debemos dar gracias a Dios, alabarle, servirle y honrarle. Estos sentimientos, de alguna manera, arrancaron el corazón del escritor sagrado una sentida exclamación, que es lo que nosotros leímos al comienzo. Y dice: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal el que no muere, el que no es capaz de morir, al invisible, el que nadie ha visto, ni tú ni yo lo hemos visto, al único Dios, no hay otro Dios, sean para Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, estamos en tiempos complejos, difíciles, y esto lo venimos escuchando hace mucho tiempo, pero sin lugar a duda tú prendes la televisión, navegas un poco por las redes sociales y te puedes dar cuenta que está complejo el panorama, es complicado, hay muchas cosas y escenarios completamente adversos. Muchas veces te puedes deslizar y a lo mejor caer fácilmente en amarguras, en depresión, en quizás tomar y hacer justicia por tus manos. Quizás puedes caer también en pecados sexuales por la abundante pornografía que abunda en la red. Puedes caer en infidelidades con tu esposa o tu esposo. Puedes llegar a robar o mentir. Puedes hacer muchas cosas por lo que hoy en día tenemos acceso hoy en día. Pero a pesar de eso, a pesar de todo lo que tenemos, seamos y tomemos la fortaleza de Dios. Consideremos y seamos fieles a Él. Hagamos caso a su ministerio. Consideremos que fuimos recibidos a misericordia. A pesar de todo lo que hicimos, fuimos recibidos a misericordia. ¿Por qué? Él nos salvó. A pesar de todo lo malo que hemos hecho, Él nos salva. Nos salvó. Nos tuvo clemencia. Nos dio la fe para creer en Él mediante el oír de la palabra de Dios y la convicción del Espíritu Santo en el día a día. Y por último, nos ofrece algo maravilloso que es la vida eterna. Todas estas cosas que nos da Dios, este Rey soberano, es mucho más de lo que podamos escuchar en los debates, es mucho más de lo que podamos escuchar de los distintos candidatos de distintos partidos políticos, es mucho más que el placer momentáneo que nos puede ofrecer el ganar un partido de Chile o ver quizá a algunos de nuestros jugadores favoritos ganar algún título. Va más allá de eso. Lo que Dios nos ofrece hoy en día va más allá de esto. Y es necesario y se vuelve útil en estos tiempos que lo adoptemos. Que adoptemos y que podamos de alguna manera dar gracias a Dios por la fortaleza que nos da día a día, por la fidelidad que Él nos dice y procura tener para con nosotros y de alguna manera nosotros tengamos que tener con Él, por el ministerio que nos ha dado de vivir por el mundo y predicar su evangelio, por ser recibidos en misericordia a pesar de todo lo malo que hacemos, que hicimos y que haremos, porque nos salvó de todo esto, porque nos tuvo clemencia, porque nos dio la fe para creer en Él y porque nos dio la vida eterna. Que estas cosas que menciona el apóstol Pablo puedan nosotros decirnos día a día al único Dios, al inmortal, al invisible, que sea la honra y la gloria, que Él es el Rey de los siglos y Él gobierne en nuestra vida por todo y todo lo que pueda ocurrir de aquí en adelante. Así que este es el mensaje, mis hermanos. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y los invito a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, por las muestras, Señor, de gratitud que tenía el apóstol para contigo, para que nosotros también así podamos darnos cuenta de lo mucho que tú eres bueno con nosotros.
Te agradecemos por todos estos puntos, Señor, que el apóstol agradecía, Señor. Te agradecemos por que tú, Señor, con nosotros has sido la persona que nos ha mirado, que nos ha acompañado, que nos ha fortalecido, que nos tuvo por fiel, que nos ha puesto un ministerio, un propósito, que hemos recibido tu misericordia, que nos has salvado, que nos tuviste clemencia, que nos dio fe para creer en ti y aparte nos ha dado la vida eterna, Señor. Te agradecemos por esto, te agradecemos porque en ti podemos obtener estos beneficios, en ti podemos, o tú más bien cumples estas promesas que sin lugar a duda podemos darnos y ver que sí se cumplen. Tú sí eres ese rey que cumple cada una de las cosas que promete, que nos ha dicho a lo largo de la escritura y que es necesario que nosotros podamos adoptar y también digerir y practicar, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en ti, a seguir creyendo en tu plan, Señor, en tus metas que tiene para cada uno de nosotros y así a cada uno de mis hermanos también ayúdalo. Guíalos, Señor, para que puedan, Señor, poner por obra cada una de las cosas, Señor, que tú nos has encomendado. Ayúdanos, Señor, guíanos, sé tú con cada una de las personas que están oyendo o que oyeron el mensaje y desde ya sé tú preparando el corazón para que esto lo podamos poner por obra. Te agradecemos, Dios, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.